Hola, profe. Hola, Hola, buenas tardes. ¿todo bien? Más o menos. Nada, todos callados, como siempre. Escúchenme dos En la cosas. lucha. Cruel, mucha, como dice el tango. Dos cosas. Hoy estuve revisando el aula 24, a pesar de que todavía faltan venir las listas actualizadas. Yo tenía ya una persona menos en la lista, así que por ahí la mía ya está actualizada. No sé si la de promoción se actualiza con los finales, porque para que ustedes estén en promoción tienen ciertas condiciones. No creo que estén, bueno, no sé. Yo tenía todos aceptados, ahora tengo 79. Hay 4 personas que fueron puestas suspendidas en el aula 24 porque no pertenecen a nuestra comisión. Así que esas personas lo que tienen que hacer es verificar si entran al aula 24 y no pueden entrar es porque no pueden, porque están no desmatriculados, pero suspendidos en esa comisión. Porque si no, el viernes no van a poder rendir. ¿Está claro? ¿Se entendió? No vengan el viernes a la mañana, no puedo entrar, porque no se les va a habilitar nada. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. profe. Y en el Classroom, como dije ayer, saqué a los que no tenían foto o foto de un perro, no sé, se creen que es un WhatsApp, no es un WhatsApp, chicos, es una sala de la universidad. Tienen que tener las fotos, tenemos que identificar. Y también saqué a 2 o 3 que no estaban en mi lista. Al Classroom, obviamente, el que está en mi lista y yo lo saqué porque no tenía la foto, me escribe un mail, yo lo voy a incorporar, le voy a decir algunas cositas, así nomás, porque tengo que mandar otra vez la invitación, pero no van a estar. Salieron como 12 o 13, entre los que no pertenecían a nuestra comisión y los que obviamente no tenían foto. ¿De acuerdo? Hay alguien que no sé si está, es que no me acuerdo quién era. A ver si lo veo. No lo veo. Bueno, si alguien está convencido de que está en esta comisión y yo lo goleé, me avisa. Total, yo reviso en la lista. Por eso creo que debe estar actualizada la lista, porque yo ya la había filtrado una vez. No entendí por qué me apareció gente que no lo tenía, pero bueno, puede ser que yo cambie la lista. Tomé la última lista que me mandaron. Así que, bueno, los que hoy por hoy están en el Classroom están en la lista, así que se quedan tranquilos. ¿Sí? Y hay 79 inscriptos en el SIU y sacando a los que no pertenecían a nuestra comisión, en el aula 24 quedaron 79, así que yo creo que están todos. Pero de todas formas, para verificar, entren al aula 24 una vez que terminemos y si pueden entrar y ver todo normalmente porque están. ¿De acuerdo? Los 4 que no pertenecían fueron suspendidos, así que esas personas no van a poder ver nada. ¿Cómo hacen? No van a poder rendir. En nuestra comisión no pueden rendir directamente. Pero para matricularse donde corresponde que se matriculen, si están en el SIU, tendrán que escribirle al titular. Yo no puedo matricular en el aula 24. ¿Se entendió? Porque después ya tenemos a la mañana del viernes o a la tarde, vayan a saber a qué hora es, gente que no estoy y yo estaba. Bueno, está aclarado. Todas las comisiones van a revisar. ¿Sí? Y no vamos a enviarles un mail, mirá que no estás, ¿dónde estarás? O lo vamos a buscar en qué comisión están. Yo no puedo buscarlo porque no tengo. Yo la única comisión que tengo es la mía. El titular tiene todas. Nadie los va a buscar. Ustedes tienen que saber en qué comisión están. ¿De acuerdo? Así que no pierdan examen. Es claro, no, porque es un control nuestro. Por ahí no van a rendir nada, así que no hay ningún problema. Bueno, hola María Malena. ¿Me querés preguntar algo o me saludaste? Porque así empiezo. A ver, esperen. Bien, ok. No, porque por ahí me querías preguntar algo y yo te decía hola y iba a seguir hablando.
Bueno, bárbaro. Bueno, hoy vamos a terminar con lo que ya les subí, que son las discontinuidades, y como les dije la otra vez, continuidad va a aparecer siempre, siempre se los van a tomar, y de acá a la eternidad sigue. También siempre les digo, límite les dije lo mismo. Bueno, sí, porque va a aparecer en derivadas, aparece en continuidad, aparece en integrales, aparece en todo lado. Pero la definición de continuidad o qué tipo de discontinuidad, por ejemplo, las discontinuidades, una aplicación que la van a tener que utilizar y nunca la saben cuando se lo preguntamos en el teórico, va a volver, la continuidad está siempre, pero el tema más que nada de las discontinuidades en integración. Porque dependiendo de qué tipo de discontinuidad tiene la función, va a ser el tipo de integral. Y el tipo de integral implica cómo lo resuelvo y qué puedo obtener. Así que bueno, es un tema importante. Vamos a terminar con esto hoy y vemos. Bueno, ya habíamos visto que para que una función sea continua, tiene que cumplir 3 condiciones. Que el punto esté en el dominio, es decir, que exista la imagen, que exista el límite de la función en el punto. Que esta pregunta también es típica, porque hay que entender lo que dice cada cosa. Porque ustedes dicen, existe el límite de la función en el punto. Y uno dice, ¿y eso qué quiere decir? No, que exista el límite. No, ¿qué quiere decir? Porque la definición de límite ya se dio. Que exista un límite quiere decir que existen los límites laterales y son iguales, infinitos. ¿Sí? Existe el límite, que es lo mismo que decir límite, que es lo mismo que decir este límite es igual a este. Ay, esperen que. Por si acaso. Agreguen esto. Cuando uno dice que un límite es igual a otro límite, como la palabra infinito, no es si un límite me da infinito y el otro límite me da infinito son iguales, no, la igualdad de los números, la igualdad es entre números, infinito no es un número. Entonces, si el límite por la derecha tiene infinito y el límite por la izquierda tiene infinito, ¿existe el límite? No, porque ahí no hay igualdad, por eso le aclaren ahí, infinitos para el que anda un poco más atrasado y se cree que si se le dispara infinito los dos, quiere decir que existe. La existencia es que de un número finito, es decir, un número real. Bueno, si no cumple alguna de estas condiciones, la función va a ser discontinua. Y dentro de las discontinuidades las vamos a clasificar en dos discontinuidades de dos tipos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Además, ya vimos que las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, multiplicación por una constante y composición. Eso fue las operaciones que vimos entre funciones. Acá ya vimos que la suma, la resta, la división, el producto, siempre que se pueda hacer, por supuesto, de funciones continuas es continua. Nos falta ver que la composición de funciones continuas es continua y lo vamos a ver a lo último. Entonces, si alguna de las 3 condiciones de continuidad no se cumple, la función es discontinua en el punto. En este caso, la función es discontinua porque no está definida en 2. Se acabó el tema. Punto. No cumple la primera. En esta está definida en 2, pero el límite por derecha tendiendo a 2 da 1 y el límite por izquierda da 4. Es decir, que no existe el límite. No cumple la 2. Y entonces no me voy a fijar si cumple la 3. Que no cumpla una es suficiente. Y esta, en 2 está definida. El límite cuando x tiende a 2, cuando viene por menores es x cuadrado que da 4. Cuando viene por mayores es la función constante 4. Es decir, que el límite
cuando x tiende a 2 existe, da 4, pero da distinto de lo que vale la función en el punto. Entonces, la función es un ejemplos pavos, obviamente, pero funciones que no cumplen la primera condición, no cumplen la segunda y no cumplen la tercera. Bueno, estos serían los grafiquitos de estas funciones. Ahora, vamos a ver que estas dos de acá es un tipo de discontinuidad. No, perdón. Esta y esta es un tipo de discontinuidad que vamos a poder, entre comillas, manejar. Esta discontinuidad y otra que es asintótica son las que no podemos controlar. Esto hay lo que se llama un salto finito acá. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Discontinuidad evitable. Fíjense, ¿cuál es la idea a lo bestia? Ahora vamos a la definición. Yo vengo con la función, vengo caminando sobre el dominio y vengo bajando por acá, subo por acá. Acá hay un agujerito, pero un agujerito minúsculo, porque la función no está definida en 2, pero está definida en 2,700 millones de 0 en 1. ¿Sí? Es decir, que un agujerito y después la función sigue. En este caso, vengo bajando, tengo un agujerito, que en realidad la función valió esto, y después sigue como si nada hubiera pasado. En estos casos, este y este, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿La función es discontinua? Es discontinua, punto. ¿Sí? No hay vuelta. Pero ¿qué pasa si yo vengo caminando, y como acá hay un agujerito, sigo caminando y nadie se avivó que yo pisé un agujerito? Es como si fueran caminando por una línea recta por el piso, o fueran caminando por el piso y pasaran por un agujerito más chiquito que un alfiler. Nadie se aviva, ¿de acuerdo? Es como que siguen caminando lo más bien. Acá uno dice, ¿qué pasa si yo vengo caminando por acá, ignoro esto y sigo caminando como quiera? Nadie se aviva tampoco, que este punto quedó ahí. Este caso es distinto, porque si yo vengo caminando, vengo bajando, subo y para seguir tengo que hacer un salto. Es como si hubiera un escalón. Entonces, ¿todo el mundo se avivó que bajé? Sí, porque bajé la altura. Por eso se va a llamar inevitable. En estos dos casos, la existencia del límite está garantizada. Lo que pasa que acá el límite existe, pero no está definida en 2. Aunque no lo calculamos porque como queríamos ver si era discontinua, con que ya falle una es suficiente. Pero el límite, cuando x tiende a derecha o a izquierda de 2, da 4. En esta, los límites laterales también existen, dan 4. Lo que no da es igual a la función. Entonces, vamos a separar el tipo de discontinuidad, se va a dividir en, ¿existe el límite cuando x tiende al punto o no existe el límite? Si existe el límite cuando x tiende al punto, es decir, se cumple la condición 2 y alguna de las otras dos no se cumplen, vamos a decir que es una discontinuidad evitable. Y cuando no exista el límite, cuando x tiende al punto, se va a llamar inevitable o esencial. No olviden la palabra, es mucho más fácil decir evitable o inevitable. Pero no olviden la palabra esencial, porque primeramente que se clasifica como esencial, pero el titular va a referir a evitable o esencial. No hay vuelta. Digamos, si a uno le dicen evitable o esencial, sabe que la otra es esa. Pero si le llega a decir, dígame si es una discontinuidad esencial y ustedes no saben lo que es, mueren. Entonces, discontinuidad evitable, existe el límite cuando x tiende al punto. Pero alguna de las otras dos no se cumple. O no está definida, o ese límite no coincide con la función en el punto.
pero lo que me determina el tipo de discontinuidad es la existencia del límite. ¿Existe el límite? Es evitable. No existe el límite, es esencial. Entonces, acá vienen los dibujitos de hoy, lo que están hechos arriba. Existe el límite, pero la función no está definida en dos. Existe el límite y no coincide. ¿Por qué evitable? Porque, insisto, yo vengo caminando y sigo de largo y nadie se avivó. Vengo por acá, sigo caminando y nadie vio esto, porque esto es un punto. Un punto. En un intervalo es nada. ¿Sí? Pegadito, pegadito a ese tengo millones de puntos. Entonces, si a mí me piden clasificar, qué es lo que les van a pedir a ustedes, ustedes analizan el límite cuando X tiene el número. ¿Existe? Evitable, no existe, esencial. Se acabó el chiste. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, cuando la función tiene una discontinuidad evitable, si quisiera, no es clasificación, yo ya clasifiqué. Si me piden, si me preguntan, yo puedo decir o escribir lo que estoy diciendo acá. Yo vengo caminando, encuentro un agujerito y sigo. Vengo caminando, encuentro un agujerito, ignoro esto y sigo. Y nadie se aviva. Pero la función que me marca esto y sigo no es esta. Porque si sigo es que la defino en dos y esta no está definida. ¿Sí? Y si hago lo mismo acá, tampoco es esta función. Porque en 2 va a valer 4. ¿De acuerdo? Entonces, si me preguntan, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes atinan a clasificar, evitable, redefinimos. Nadie les preguntó nada. Si ustedes saltan con la redefinición, nos dan el pie a nosotros para decir, no entienden nada de lo que está haciendo. Porque contesta, es como que yo les pregunte, ¿fueron al chino? Sí, fui al chino y mi mamá se bañó esta mañana. Pero no importa si tu mamá se bañó esta mañana. Te pregunté si fuiste al chino. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando la discontinuidad es evitable, yo puedo armar otra función que es igual a esta, salvo en el 2, porque le voy a poner que en 2 vale 4. O igual a esta, pero en 2 va a ser distinta. Que es lo que les digo. Camino y sigo, ignoro, nadie se dio cuenta que pise un agujerito. Cuando la discontinuidad es evitable, podemos redefinir la función de modo de que sea continua en todo su dominio. Pero como dice acá, esta función es distinta a la original, a cualquiera de las dos originales. Pero, repito, clasifique discontinuidades, la respuesta de ustedes tiene que ser: la discontinuidad es evitable porque el límite existe, y lo demuestran, o la discontinuidad es esencial porque el límite no existe y te lo demuestro. No va pegado clasificar discontinuidades con redefinir en el caso de que sea evitable. Eviten preguntas que después no saben responder. Porque después la respuesta de ustedes es: yo siempre lo hice así. Me importa Trevelin, siempre lo hiciste mal. Ojo con eso. La pregunta siempre va a ser: clasifique, y en caso de ser posible, redefina la función. Se los van a preguntar. Y si a ustedes les dicen clasifique, contestan lo que les piden. Nada más. Ese es un error muy común. Discontinuidad esencial o inevitable. No existe el límite. Que no existe el límite, ya vimos que se pueden presentar distintas situaciones. Que ya vimos, que los límites laterales existen y son finitos, pero son distintos. El comportamiento asintótico, que al menos uno de los límites laterales se dispare,
tanto para más infinito o menos infinito, o los dos, no importa, pero con que uno se dispare, esa es la condición para ser asíntota, con que uno se dispare ya está. O lo que habíamos visto, que no van a tener esta función. Comportamiento oscilante. En las tres maneras que no puede existir el límite. En ese caso se dice que es esencial o inevitable y no hay más nada que hacer. En el otro no hay más nada que hacer tampoco, salvo que me lo pregunten. ¿Sí? O, por ejemplo, que les digan, clasifique y diga cuándo se puede redefinir la función. Van a decir, bueno, en este caso sí porque es evitable, en este caso no porque es esencial. Pero se los tienen que preguntar. Clasificación es clasificar, no andar agregando nada. Entonces, esperen que me entran, ahí está. Acá está el resumen. Evitable, existe el límite, esencial, no existe el límite. Dentro de las evitables existe el límite, la función no está definida o la función no coincide en el punto con el límite. Y en estos los tres casos que vi. Tema importante, en serio, que yo ya les dije, como les dije hoy, que límites también, les vengo con la importancia desde que les dije, hola, me llamo tal y voy a dar mate 1. Pero discontinuidad y continuidad, digamos, uno dice continuidad nada más, y están las discontinuidades. Van a ver que todos los teoremas que van a tener que aprenderse y entender que vienen después, y definiciones, suponer que una función es continua es mucho. Es tener bastante información. Bueno, ahora vamos a demostrar que la composición de funciones continuas es continua. Entonces, como las funciones que tenemos de base, exponencial, logaritmo, los polinomios, los racionales, son todas continuas en su dominio, las trigonométricas. Cuando las tengamos mezcladas y tengamos, por ejemplo, seno de x cuadrado, eso es una composición de funciones continuas, por lo tanto la función es continua. Generalmente lo que van a tener que probar es continuidad en puntos. Ustedes no van a probar que el seno de x cuadrado es una función continua. Eso está demostrado, pero como les dije la otra vez, está fuera del alcance de ustedes, en el sentido no mental, sino de preparación, digamos, tienen que tener otra base para demostrar eso. Que obviamente con las carreras que están siguiendo no lo necesitan, si no todos seríamos más como en la antigüedad, matemáticos, filósofos, médicos, no, cada uno hace lo suyo. Ustedes aprenden la matemática necesaria. De más, de menos, no tengo idea. Bueno, acá hay un teorema que dice, si f es continua en B, y el límite cuando x tiende a de g es B, entonces el límite de f de g de x es lo mismo que f del límite. Hay una propiedad, esto es porque más que nada f es continua. La última condición de continuidad, esperen. Voy. No puedo salir de ahí. Acá. Pero, ahí está. Esta condición que les expliqué el otro día, que era la que uno dice, eso vale siempre. Vale siempre porque uno piensa, no vale siempre, pero uno piensa que vale siempre porque uno dice límite cuando x tiende a de f de x es f de a, y es obvio a dónde va la x, pero no toda función, si la función no es continua, eso no se cumple, que vendría a ser esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esa condición? Si yo tengo límite de f de x cuando x tiende a y pongo f del límite, quiere decir que metí el límite adentro del argumento. Nosotros, como siempre, por lo general, hablamos de funciones continuas, vale siempre, digamos, cuando hacíamos
Raíz cuadrada de x más 1. El límite cuando x tiende a 1 de raíz cuadrada de x más 1. ¿Cuánto vale? 2. Todo el mundo decía 2, pero para raíz de 2. ¿Pero por qué dice eso? Porque en realidad es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, le dio 2 y tiene la raíz. En realidad metió el límite adentro. Porque es lo que naturalmente a uno le saldría. Pero eso solo vale si las funciones son continuas. Lo que sucede es que la raíz cuadrada es continua. Entonces, se puede hacer, es legal. Pero si no, no. Esto de que límite cuando x tiende a A de f de x es lo mismo que f del límite cuando x tiende a meter el límite adentro, lo vamos a usar en teoremas y vamos a tener que decir esto vale porque la función es continua. Si no, no vale. Bueno, esto no se demuestra. Y el de composición, esto yo lamento decirles, pero es un teorema amargo, feo. Los teoremas en matemáticas es preferible que sean largos, porque pueden ser complicados. Vamos a ver después el teorema fundamental del cálculo integral que detesto y el titular ama tomar, y es una guerra de años, en que ¿para qué tomas eso? Porque sí, porque no, y yo siempre no quiero tomarlo, pero siempre se toma. Va siempre, muchas veces. Este de composición, ese es largo y feo, pero después en todos los teoremas que vemos, son medianos, un poquito más largos, pero son como llevaderos. Digamos, uno quizás sabiendo un poquito más no necesitaría ni leerlo. En cambio este, que es lleno de límite, F adentro, F afuera, es cortito, pero los teoremas cortitos son confusos. Confusos si uno no tiene claras las cosas. El otro es más llevadero. Bueno, este es cortito, lo lamento, y es tomable totalmente. Bueno, ahí dice que la composición de funciones continuas es continua. Si g de x es continua en A y f de x es continua en g de A, es decir, voy a poder hacer la composición, entonces la función compuesta es continua. Es muy común en los exámenes escritos que uno les diga, enuncie y demuestre el teorema que dice que la composición de funciones continuas es continua. Los teoremas que tienen nombre, este no tiene nombre, tiene un título. Después vamos a ver teorema de Rolle, teorema de Lagrange, teorema de Fermat, teorema de Piruletti. Los que tienen nombre se les toma enuncie y demuestre. Y si se les toma virtual, no se les va a dar el nombre. Entonces, la complicación está ahí. Les digo esto ¿por qué? Porque es muy común que uno les diga, enuncie y demuestra que la composición de funciones continuas es continua, entonces empiezan, f compuesta con g en A es f de g de A, g existe, y no enuncian nada. Si yo no digo que g de x es continua en A y que f de x es continua en g de A, esto no vale. Entonces, si uno no pone un enunciado, primero si no tiene el enunciado no va a reconocer en forma virtual que le están preguntando. Y en forma presencial no lo va a saber enunciar. Y si uno no pone las hipótesis, no tendría por qué cumplirse. Entonces, ojo, porque en un examen presencial pierden la mitad del ejercicio. Porque si es enuncie y demuestre, y ustedes demostraron y no enunciaron, uno dice, ¿qué corno demostró si no tiene hipótesis? Así que, ojo. ¿Y cómo quiere que enunciemos? Lo que dice ahí. Si g de x es continuo en A y f de x es continuo en g de A, entonces la función compuesta f redondito g de x es continuo en A. Ese es el enunciado. Con sus hipótesis y todo. ¿Está? ¿Al que me preguntó? Sí, profe. Bueno, ese es el enunciado. Porque están las hipótesis. No es la composición de dos funciones continuas siempre es continua. Primero, la primera parte del teorema está diciendo que yo puedo componerlas en A. Porque yo podría no componerlas, no poder, como las funciones suma, resta, las continuidades. Si la intersección de los dominios es vacío, no me preocupo si la suma es continua, no la puedo calcular. ¿Para qué quiero una cosa que no la puedo usar?
Entonces, las hipótesis además se usan después. Así que, ojo. Hay que demostrar que es continua, entonces hay que demostrar que f de g de a existe. Entonces uno dice, g de a existe, porque acá me dice que g de x es continua en a. Si me dice que es continua en a, quiere decir que a está en el dominio de g. G de a existe. Y f de x es continua en g de a, me dice. Entonces, si es continua en g de a está en el dominio de f, porque si no, no sería continua si no está en el dominio. Entonces, f de g de a existe. No hay vuelta. Porque si yo no dijera que f de x es continua en g de a, y uno diría f de g de a, y qué sé yo, si yo no sé ni si g de a está en el dominio de f, no sé componerlas. Como f de x es continua en g de a y g de x es continua en a, esto viene de acá, es decir, que si g es continua en a, cumple la tercera, cumple las tres, pero cumple la tercera, que el límite cuando x tiende a de g de x es g de a, aplicamos el teorema anterior, que viene todo enganchado, acá también, vamos a aplicar este teorema porque estamos en las hipótesis, vamos a aplicar esto. Cuando ustedes lo están haciendo virtual o presencial, no pueden poner primero que virtual la opción de teorema anterior, no lo van a tener. Y presencial no pueden decir, por el teorema anterior. Y uno dice, ¿qué teorema anterior si no me lo estás enunciando? Cuando uno lo demuestra dice, por el teorema que dice tal cosa. Esto. ¿Sí? Lo que pasa es que uno cuando está en un texto puede decir el anterior, pero cuando ustedes lo escriben, no. Tenemos que el límite cuando x tiende a de f de g de x es f del límite, el límite de g es g de a, porque otra vez g es continua en a. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de g de x es f de g de a. Ya está. Ahí está la otra condición. A veces es muy común en los teoremas, más que nada, cuando uno tiene que demostrar continuidad, por ahí tiene que demostrar la primera, ¿sí? Y si después, fíjense que acá, cuando yo puse 2, en realidad demostré la segunda y la tercera, porque ya sabía la existencia de los límites. Cuando uno está en un teorema, como tiene las propiedades de las cosas que involucra, que son continuas, sabe que ciertos límites existen. Entonces, automáticamente tengo que demostrar que el límite de eso me tiene que dar lo que me tiene que dar. Pero el límite ya existe. Cosa que cuando lo hago a manopla, no. Cuando tengo que demostrar en un punto, tengo que hacer todo. Entonces, la composición es continua. Lindo teorema, no, es horrible. A mí no me gusta. Porque es un enredo de límites y cosas. ¿Es tomable? Lamento. Lamento comunicarles que sí. Bueno, ahora vamos a ver algunos resultados que están vinculados a la continuidad de una función. No los vamos a demostrar, pero los van a usar en la práctica o los vamos a usar en algunas demostraciones de teoremas. Pero por suerte no llevan demostración. Pero tienen título. Entonces, después uno va a decir, acá aplicamos el teorema Bolzano. Pero usted tiene que saber cuál es el teorema Bolzano. ¿De acuerdo? Tener título es ventaja y no ventaja. Bueno, fíjense, vamos a interpretar qué dice acá. Si una función es continua en un intervalo cerrado y los valores de f de a y f de b tienen distinto signo, entonces f se anula en algún punto como mínimo. Piensen esto como les dije yo. Si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, es como si yo tuviera... El intervalo es cerrado. Entonces, que el intervalo sea cerrado es muy importante, porque con eso evito las puntas. El problema de las funciones siempre es las puntas. Las puntas son las cosas que nos pueden romper. Recuerden, por ejemplo, si yo tengo la función 1 sobre x en el intervalo
cero abierto, infinito abierto, obviamente, es continua. Pero yo sé que en cero eso se dispara a infinito. Pero el cero no está. En cambio acá, cuando me dicen que el intervalo es cerrado y la función es continua, f de A y f de B existen. Entonces sé que no se me dispara. Entonces, fíjense, es como si yo tuviera una soguita. Yo tengo una soguita, la agarro, un pedazo de soguita, con la mano abajo la pongo abajo de la mesa y con la otra a medio metro arriba de la mesa. Lo que está diciendo esto es, en algún momento pasó por la mesa, porque si no, no puede haber ido de arriba abajo, porque es continua. Ahora, si la función no es continua, no, porque podría haber hecho, a ver, esperen, vamos a ver si me anda la pizarra. ¿Qué quiero decir con esto? Esperen que... ¿Ahí la ven? No sé cuál es. Sí, sí, Creo se que ve. se ve la pizarra. ¿Será este? A ver si es este. Yo tengo dos tableros y uno no me andaba. No, este no lo quiero. No, espera. Que este no. ¿Cuál será este? Este tiene que ser. A ver ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios. Ah, no que se tildo. Ahí. Ahí está. A ver. Este señor Bolzano, ¿qué nos está diciendo? Don Bolzano. Y si usted tiene una función continua que empieza acá y termina acá. Acá vamos a poner que este sea A y vamos a poner que acá sea B. Eso es lo que vale la función. Acá y acá. Y tengo continuidad, es decir, que hay un trazo, el intervalo es cerrado, insisto, si hubiera un corte, habría un abierto en algún lado. Yo podría poner menos infinito abierto en cero, unión abierto en cero infinito, como 1 sobre x en ese dominio, en su dominio natural, es una función continua, pero el intervalo no es cerrado, le falta un punto. En cambio, acá sí. Entonces, Bolzano dice, si empezó abajo y terminó arriba, y usted tiene una soga, la soga podrá haber hecho lo que se le cante, pero tiene que atravesar el eje, aunque sea una sola vez, lo puede atravesar varias veces. Pero pasa al menos una vez por el cero. ¿Está? Esto es como si digo, a la mañana había menos 2 grados de temperatura y a la tarde 17, en algún momento pasó por cero la temperatura. ¿Sí? Porque la medición de temperatura es algo continuo. ¿De acuerdo? Pero la continuidad, independientemente del intervalo cerrado que hablamos, la continuidad es justo la base. Porque si la función no es continua, y acá vale esto, y acá vale esto, no, esperen que lo puse un poco pijotero. Acá vale esto y acá vale esto, pero la función no es continua, podría ser esto y esto. Si acá tuviera una discontinuidad, un salto. Entonces ahí no toca, no tiene por qué pasar por el cero. Pero si la función es continua, sí. Es decir, volvemos a lo mismo. Las hipótesis no están puestas para que tenga un moño eso ahí.
Hay que leer todo y la conclusión. Weierstrass, Don Weierstrass, imposible de escribir, ese señor nos dice algo que vamos a usar para máximos y mínimos cuando hagamos aplicaciones de las derivadas. Y otra vez, parte de la base que es una función continua. Ojo, Bolzano parte de una función continua en un intervalo cerrado. Weierstrass parte de una función continua en un intervalo cerrado. Bolzano dice, continua en un cerrado y en un extremo negativo y en el otro positivo, entonces pasa por el cielo. Esas son las tres hipótesis que pone Bolzano. Continua, intervalo cerrado, en un extremo negativo y en otro extremo positivo. Weierstrass, no, solo dice continua en un cerrado. Otra vez, si lo pensamos con una soguita, dice, alcanza en el intervalo, un valor m que no es superado por ningún otro valor y un valor m chiquita que no supera ningún otro. Dicho a lo bestia, dicho en criollo. Eso es lo que tiene un máximo absoluto. Esto vamos a ver que en este punto de acá, esto se llama que tenga un máximo absoluto la función, es decir, que toda la función se mantiene por debajo de ese número, y acá un mínimo absoluto. Es decir, toda la función está por arriba, no hay nadie que valga más bajo que eso. Y es otra vez pensando en la soguita. ¿Sí? La soguita, lo sumo la podría tener en forma constante. O sea, en forma constante todos son máximos y todos son mínimos. Eso después lo vamos a usar. Esto lo vamos a usar en Weierstrass, en máximos. Y ustedes lo van a usar mucho en la práctica. Si no, ¿qué dice? Yo tengo la soguita agarrada de un lado. Subió, bajó, hizo lo que se le cantó y fue al otro punto. Bueno, a lo sumo el máximo y el mínimo están en los extremos o está en algún lado. No todas las funciones alcanzan máximos y mínimos absolutos. El chiste, otra vez de acá, es que el intervalo es cerrado. Si el intervalo es abierto, vamos a ver después, cuando veamos máximos y mínimos, podría no tener un máximo absoluto. Este lo vamos a retomar después, insisto, con los máximos y mínimos. El teorema del valor intermedio se parece a Bolzano, pero no me dice, parece Bolzano en la idea de cómo uso la continuidad, pero no dice nada de los signos. Lo que dice es, si tengo una función continua en un intervalo cerrado, otra vez, noten que lo que está pidiendo siempre es un intervalo cerrado. Ahí está el chiste, aunque no lo vean. Y n es cualquier número entre f de A y f de B, entonces dice, tiene que haber un x en el cual la función me dio n. Es lo mismo que decíamos hoy, pero parecido al cero. Si yo tengo la soguita agarrada de acá, o de acá, y la otra manito la tengo acá, y la soguita se mueve como quiere, entre este valor y este valor tuvo que pasar, porque es continuo. ¿Sí? Entonces, todos los valores de acá vinieron de alguna x, como mínimo. Porque esto podría subir, bajar y venir de 500. Vendrá solo de una si la función es creciente, si la función es biyectiva, bueno, pero en general, no. Entonces, fíjense, la condición de continuidad impuesta en el teorema es indispensable. En realidad, todas las hipótesis que se ponen en los teoremas son indispensables, porque si no, no se ponen. Porque si no se cumpliera, no podría asegurarse la existencia de tal número. Fíjense, esta función, f de A, f de B, y acá es discontinua. Tiene una discontinuidad evitable, pero discontinuidad al fin. Lo que valga este número no va a venir de ninguna x, entonces no se cumpliría. Y acá tenemos una discontinuidad esencial de salto finito. La función va hasta acá y después arranca acá. Es decir, que todos los valores que están acá no vienen de nadie.
Entonces, esas hipótesis son todas importantes. Insisto que estos resultados los vamos a usar yo en la teoría, en algunas demostraciones del teorema, de teoremas, y ustedes lo van a usar en la práctica. El de Weierstrass seguro, porque garantiza la existencia de máximos y mínimos, entonces les van a decir, verifique que existen y después hállelo. En el caso de que existe ahí, tienen que aplicar Weierstrass, porque les van a dar un intervalo cerrado. Eso es todo lo de continuidad. ¿Es largo? No. ¿Es corto? No. Es. Pero todo lo que hay acá, insisto, esta parte la vamos a ver después, pero todo lo que está hasta acá es importante y tampoco es tan, tan fácil de entender, Ojo. Es un concepto simple el de continuidad y el de discontinuidad, pero como para probar si una función es continua, tengo que hacer límite. La falla de ustedes está en los límites. Así que ojo con eso. Fíjense que cuando hacemos discontinuidades van a tener que ver si el límite no existe, si en realidad tienen una asíntota o no tienen una asíntota. Un error que cometen en la parte teórica, es decir, es cuando dicen, es cuando dicen, si yo tengo una discontinuidad esencial, entonces tengo una asíntota. No. Si tengo una asíntota vertical, hablando de asíntotas verticales, ¿no? Si tengo una asíntota vertical, sí, seguro que tengo una discontinuidad esencial. Pero yo puedo tener una discontinuidad esencial de salto finito, y eso no es una asíntota. Esa es una pregunta típica también que entran como piña. ¿Quedó claro eso? Esas cosas las tienen que sacar de ahí, porque les van a relacionar continuidad con asíntotas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no acuerdo? Sí, profe. Estás como llorando, Paulina. No llores porque no sabes todo lo que viene. ¿Visto? Estoy cansada. Esto es una papa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, hasta acá entra tanto el teórico como el práctico, hasta continuidad. Nosotros, lamentablemente, si ustedes consultan con los regulares, van a decir, sí, me dieron la teoría de continuidad y ahora ya me esperan que cuando termine el examen me dan lo otro. Ustedes no pueden hacer eso, dado que en el segundo examen práctico, segundo parcial, el que siga por promoción, al toque tiene que dar toda la práctica que el regular no da. Y toda la práctica que el regular no da son más teorías. Entonces nosotros tenemos que avanzar. Ese es el precio de la promoción. Los que están en promoción, ajustarse el cinturón. Así que yo tengo que continuar con un tema que no va a entrar en parcial, pero yo tanto hoy y el miércoles tengo que seguir. Lo que yo les propongo es, hoy sigo, por supuesto vamos a dar clase normal, voy a empezar con derivadas y todo eso. El miércoles que viene hago 1 hora de derivada, ponele de 7 a 8, y en lo que resta de la clase hacemos repaso, me pueden preguntar cosas, porque a esa altura ya tendrían casi terminar de estudiar porque rinden el viernes. ¿Les parece? También pueden hacerme preguntas de práctica, podemos hacer como una clase de consulta, de 8 a 10, de 7 a 8 tengo que seguir con teoría. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no, Sí, ¿quedó claro? profe. ¿Estamos de acuerdo? No me preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar con el otro tema que es derivada, que es justamente, parezco una tarada diciendo la parte importante, pero bueno, van a ver, vamos a estar un buen rato con derivadas. Acá sí nos mantenemos un rato con el mismo tema. Vamos a ver lo que es la derivada de una función, qué aplicaciones tiene. Ahí vamos a ir a máximos, a mínimos, vamos a retomar
la matemática de la elasticidad de una función, que ustedes lo vieron en micro, nosotros vamos a dar el punto de vista matemático de elasticidad. Vamos a ver diferencial, que es un tema que odian, y les doy la razón. Y después las aplicaciones a crecimientos, decrecimientos, máximos, mínimos, todo de una función. En ese que vamos a estar un ratito. Y después, cuando terminemos eso, pegamos la vuelta y hacemos integración. Que sería el último tema grande. Después les queda ecuaciones diferentes. Ecuaciones diferenciales también es aplicación, tienen que aprender a hacer. Ahí no hay mucha teoría, es más que nada práctica. Y función de dos variables. Que hay teoría, no mucha, no hay demostraciones, casi, pero hay bastante práctica. E insisto, el mismo día o una semana después, no sé, todavía no está muy clara la fecha, está puesto el mismo día, el teórico, en el segundo parcial, por ahí se corre, pero lo sumo se correrá una semana, ustedes tienen que dar la práctica de toda la materia, a diferencia del regular. El regular se le toma en el final. Bueno, así que vamos a compartir y vamos a empezar con deriva. Bueno, a ver. ¿Alguien me puede decir qué se acuerdan del colegio de recta tangente? A ver, quiero que me digan lo que se acuerdan. Que era una- es una recta que corta en un punto. ¿Y qué más? Porque yo puedo tener una recta que corte en un punto y no ser tangente. Digamos, yo tengo esto. Una función y hago esta recta. Bueno, entiéndase recta la línea roja. ¿Es una recta tangente eso? Para la que me lo dijo. No, Entonces, ¿qué querés decir? Nos da la pendiente en ese punto. No, no saben, ¿eh? ¿Qué? Perdón. Nos da la pendiente en ese punto. ¿Una recta nos da una pendiente? No, una recta es una recta. No, la recta nos da las pendientes en ese punto de la curva, de la otra función, ¿no? La recta tangente a ese punto. Las funciones no tienen pendiente las funciones. Las únicas que tienen pendiente son las rectas. No sé qué querés decir. ¿Vos recursás la materia? Más o menos. Ah, porque estás Tipo, mezclando. la cursé el año pasado, pero no la cursé. Rajaste. Bueno, no, porque vos me estás diciendo pendiente. ¿Qué pendiente? Las rectas tienen pendiente, las curvas no tienen pendiente. Lo que tienen son las rectas, que es la inclinación que hacen con el eje X. Eso lo tienen, primero que lo vieron en el colegio, y segundo lo tienen en el repaso que le subí allá lejos y hace tiempo cuando empezamos. Pero yo quiero que continúe la que me habló de que corta en un punto, porque quiero que vaya por ahí, porque quiero que cometa el error que quiero escuchar, pero no por retarla, sino para que cuando dicen lo que yo quiero decir, me ayudan a explicarles. ¿Por qué dijiste que corta en un punto la que habló? porque se Dale. toca con la función en un punto, pero no, o sea, no llega a cortarla, sino que es como que son tangente, digamos. Vaya No. la redundancia. No. La recta tangente en un punto tiene que pasar por el punto, entonces tiene que tocar la curva. ¿Alguien que recuerde algo de recta tangente del colegio? ¿Nadie recuerda nada? ¿Se acuerdan que alguna vez fueron al colegio? Porque esto no se da en quinto año, ¿eh? Se da en primero, segundo, no tengo la más pálida idea del colegio, pero en quinto año no se da. Toco un punto de la función sin cortarla. ¿Por qué dijiste eso, Mauro?
Ay, no me digas que no tenés micrófono, Mauro, que te tengo que leer. Toca un punto de la función sin cortar. ¿Y cómo va a tocar un punto de la función y no la va a cortar? Si toca, la corta. Coincide con lo que vale la función en ese punto, en la recta tiene que valer lo mismo. Bueno, pero no puedo hablar de punto de tangencia, Agustín, si no sé lo que es una recta tangente. Es una recta que corta en un único punto de la función. ¿Que toca qué? Que corta en un único punto de la función. No. ¿Por qué decís eso? Quiero que digan eso, pero que me lo digan. ¿Por qué te dijiste eso? Ya sé, porque te acordás de eso. ¿Eh? No, porque me acuerdo que graficás la función y le vas haciendo las rectas tangentes en ese punto. Entonces ahí te No. da el valor en ese punto. Y por eso decía lo de la pendiente. Te da la pendiente en ese punto. Por eso lo dije. No, no. ¿Cómo vas a hacer las rectas tangentes en ese punto? En un punto hay una sola recta tangente. Claro, no me refiero. Olvídate de lo que cursaste el año pasado, que evidentemente hiciste muy bien en rajar. Olvídate, porque si no, vas a seguir en un mal. Yo quiero saber qué recuerdan del colegio. Eso es lo que quiero saber, porque el colegio lo hicieron por algo. Nadie sabe lo que es. ¿Alguien sabe lo que es una recta, primero y principal? Acá no vamos a ver ecuaciones de rectas, porque eso es de colegio. ¿Saben algo? ¿Leyeron lo que yo les puse de repaso de rectas y parábolas? A ver, chicos, no me hagan hablar como en los videos de WhatsApp que empiezo. ¿Hay alguien? ¿No hay alguien? Estamos en clase, contesten. ¿Saben o no saben? No les voy a pegar si no saben. Ustedes comportándose así no van a aprender nunca nada, ¿sí? Porque tienen que preguntar. Ahí Valentino pone no sé. Perfecto, bien, pero habla. Hablen, chicos, porque ustedes cuando nos hacen una pregunta a nosotros, quieren que nosotros les contestemos, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo pregunto algo, también quiero que me contesten. ¿Mm? Entonces contesten, porque los que no aprenden son ustedes. ¿La recta tangente en un punto es la derivada? No. No. Otra que cursó, abandonó o le fue mal, y no, Malena. La derivada de una función da un número en un punto. Ahora, un número no es una recta. Entonces, vuelvo a preguntar. Malena, hace borrar el disco duro y empezar de cero, como el otro que dijo. Quiero preguntar a los otros, que evidentemente no la han cursado, o no la intentaron cursar, digamos, no estoy retando a Malena Augusto, nada, le estoy diciendo un consejo, borren el historial. Los demás, quiero saber si saben si es una recta, ¿qué es una recta? No saben y no les interesa no saberlo, ¿verdad? Porque yo diría, no lo sé, yo los voy a mandar a estudiar, yo no sé lo... No es la unión de dos puntos, Yara. Es decir, que los que yo les subí como repaso, ustedes lo usaron, lo imprimieron y lo usaron de borrador. Ni lo imprimieron. Así no van a llegar, chicos. Yo no quiero ponerme en madre. Yo ya crié hijos, ya los reté, ya está. Si ustedes, el silencio no los ayuda. Ahora, el que... no, Valentino, basta, dejen de decir cosas porque no saben. No, igual agradezco que contesten, aunque esté mal. Los que tienen que estudiar son ustedes, chicos. ¿De acuerdo? Y ya van a ver que los parciales no son fáciles. Ustedes no pueden desaprovechar la oportunidad de promocionar esta materia. ¿Sí?
Y es por eso también que después van a los finales y no salen. Y la virtualidad no los ayuda. A nosotros tampoco y a ustedes tampoco. No es que porque es virtual los vamos a reventar. No. Porque ustedes se confían que como es virtual, nos copiamos por WhatsApp, puedo leer los apuntes. No da el tiempo. Además, insisto, por WhatsApp tienen que conseguir a alguien que lo sepa, ¿no? Que ya es difícil. No les dan los tiempos. Entonces, si vamos a empezar con algo y no saben qué es una recta, no quiero ni pensar de preguntarles otra vez qué es la tangente de un ángulo. Pero los que se perjudican son ustedes, ¿eh? Yo, más que volvérselo a decir, no. Y explicárselo, no. Nosotros no explicamos cosas del colegio, porque para eso hicieron el colegio, si no hubieran estado en primer grado en la universidad. Así que bueno, seguiré, no iré a lo que tengo que ir, recta, y se acabó. 2 puntos me generan una recta. Un punto no me genera una recta. Eso está todo en el apunte que yo les di. Más cómodo, imposible. La recta tangente a una curva en un punto se define como una recta que cerca del punto coincide con el valor de la función en el punto y cerca de ese punto solo toca a la curva ahí. Pero cerca del punto. Si yo tengo esto y yo quiero hacer la recta tangente acá, la recta tangente va a ser esta. Cerca del punto toca a la curva ahí nada más. Ahora, después la puede tocar, obviamente. Y esa recta, para nosotros obtener una recta, necesitamos 2 puntos o un punto y la pendiente. Si a mí me dan un punto en una curva y me dicen encontrar la recta tangente, yo digo, un punto no me define una recta. Tengo que dar qué inclinación tiene. Entonces no te puedo dar ni la tangente ni otra recta porque no tengo la inclinación. Entonces uno le dicen, bueno, busca la inclinación de alguna manera. Esto es una aplicación de la derivada. La derivada de una función es una función. Y una de sus aplicaciones es que evaluándola en un punto me da la pendiente de la recta tangente. En ese caso, yo tengo el punto, tengo la pendiente, puedo armar la recta. Ay, no tenía que dejar de compartir. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero calcular la recta tangente en el punto 1, 1, acá, de x cuadrado. A mí me dicen, bueno, dame la ecuación de la recta que pase por este punto y cerquita no la toque a la curva. Entonces, como un punto solo no me determina una recta, quiero sacar la pendiente. Entonces, uno dice, bueno, si yo tengo 2 puntos, me determinan una recta. Entonces, ¿qué hago? Tengo este punto acá y digo, bueno, pongo un punto más arriba, siempre sobre la curva. Tengo el punto M1, tengo el punto A, tengo la pendiente. Y calculo la recta que pasa por esos 2 puntos. Una recta que pasa por 2 puntos de una curva se llama secante. Y calculo la recta secante. Digo, bueno, pero en vez de estar más lejos, ponete más cerca. Otra vez tomo el punto A, tomo el punto M2, hago la pendiente y hago la recta. Me pongo más cerca y hago otra vez, que viene a ser todas estas liñitas, la violeta, la naranja, la verde. La roja es la tangente, la que yo quiero. Pero bueno, me puedo poner del otro lado del punto. Encuentro la recta que pasa por estos 2 puntos. Me pongo en este punto, hago la recta. Entonces, si las rectas secantes, cuando me voy acercando al punto por acá, que si tomo este,
Y en realidad las pendientes de las secantes. Y las pendientes de las secantes, cuando me acerco por el otro lado, tienden a un mismo número. Ese número al que tienden, le voy a decir que es la pendiente de la recta tangente. Cuando yo estoy hablando de tiende, automáticamente uno tiene que entenderlo como límite. ¿Pero límite de quién? De las pendientes de las secantes. Entonces, a la larga vamos a tener que calcular un límite. Cuando yo tengo un punto A y un punto M, B, F de B, con B mayor a, es decir, que estoy en un punto por acá, la pendiente, esto para la pendiente no hace falta que esté la derecha o la izquierda, la pendiente de la recta que une A y M es la diferencia de Y dividido la diferencia de X. Y eso es siempre cuando me dan dos puntos. Y armo la recta. Tengo el punto, tengo la pendiente, armo la ecuación de la recta. ¿Dónde está esto? En el apunte que les digo, en las cosas del secundario. Recta no explicamos. Lo mismo si lo hacemos con un punto del otro lado, porque siempre si tengo dos puntos, la pendiente de la recta que los une va a ser la diferencia de Y dividido la diferencia de X. Siempre. Y armo las rectas secantes. Entonces, se define la recta tangente en A como la recta que pasa por A y en un entorno solo toca la curva en ese punto, que eso es lo que dijimos. Si cuando B tiende a A, la pendiente de la recta secante tiene un número M igual al que tiende cuando C tiende a A, se define la recta tangente a la curva en A la recta que pasa por A y tiene pendiente M. Es decir, que vamos a tener que calcular los límites de esas pendientes. A la larga resolvemos pendientes. Ojo con esto, porque lo que yo no quiero es que ustedes solo se vayan a las definiciones. Porque si no sucede lo que me decían, no me acuerdo ya los nombres, Augusto me acuerdo, después alguien más me hablaba, pero no me acuerdo el nombre. Cuando empiezan a decir, la recta es una derivada, no. ¿Sí? Una recta siempre es una recta. Esto es para hacer el entre a derivadas. Pero por ahora la palabra derivada no existe. Me están dando una regla como para que yo encuentre la pendiente de esa tangente. Porque como solo me dan un punto, de algún lado tengo que rascar la pendiente de la tangente. Rascarla en forma legal, por supuesto. Entonces, fíjense. Si yo tengo la función que teníamos hoy, igual a x cuadrado, hallar la recta tangente en el punto 1. Calculamos las pendientes de las secantes por derecha y por izquierda con x cercano a 1. Las pendientes siempre son estas, diferencia de y dividido diferencia de x. El tema es que acá el punto se está acercando por derecha. Y acá el punto 9, punto 99, punto 99, se está acercando por izquierda a 1. Calculo estas pendientes, esto es como hacer un límite a mano, cosa que después no vamos a hacer. Y por derecha y por izquierda, estas pendientes de las secantes, a medida que me voy acercando, tienden a 2. Entonces, en este caso voy a decir, bueno, me piden la tangente en el 1 a 1, le pongo pendiente 2, que es legal, ¿no? Pues no le puedo poner cualquier pendiente, y armo la recta tangente. Me queda así. No siempre existe la recta tangente en un punto. Fíjense el valor absoluto. El valor absoluto es x si x es mayor o igual a 0, menos x si x es menor a 0. Si yo me vuelvo a acercar a 0 por derecha y por izquierda y hago estas cuentitas, me va a dar 1, 1, 1 de este lado y del lado izquierdo me va a dar menos 1, menos 1, menos 1. Hagan las cuentas. Entonces, por derecha, las secantes tienen pendiente 1. Por izquierda,
las secantes tienen pendiente menos 1. Conclusión, no existe ese límite. Entonces, no hay recta tangente en el 0, 0. Es decir, que una función puede ser buenita, ser continua, ahora nosotros es una función continua, pero en el 0, 0 no tiene derivada. No tiene derivada, perdón, estoy como ustedes. No tiene recta tangente. Entonces, la recta tangente a la curva igual a f de x en el punto a f de a es la recta que pasa por este punto y tiene pendiente m dada por este límite, si este límite existe. Si no existe, no hay recta tangente. Vamos a hacer, como se refiere solo al límite, esto es límite, vamos a hacerlo en forma analítica. Yo acá estoy calculando el límite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Cuando hice las cuentitas, hice por derecha y por izquierda. ¿Pero qué cuenta estaba haciendo? F de b menos f de a sobre b menos a. F de c menos f de a sobre c menos a. Entonces, es lo mismo que yo haga f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Como el x tiende a 1, me va a dar esta cuenta o esta cuenta. Escribo lo que vale la función, x cuadrado, menos 1 sobre x menos 1. Factoreamos como siempre, simplificamos porque estamos dentro de un límite y podemos. Me queda límite cuando x tiende a 1, de x más 1 me da 2. Que era lo que me había atado arriba. Que era el límite a mano. ¿Qué pasa si hago analíticamente el del valor absoluto? Otra vez. Acá tengo que hacer por derecha y por izquierda porque la función tiene una definición distinta. Recuerden que cuando hacemos los límites laterales es porque la función a derecha e izquierda tiene una definición distinta. Si no, le damos con el límite derecho. Cuando x tiende a 0, f de x menos f de 0 sobre x, f de x cuando x tiende a 0 por derecha es x dividido x me da un 1, me da 1. Y por el otro lado, menos 1. En este caso, entonces, esto es lo mismo que antes, ¿no? Pero está hecho en forma analítica. Es un límite. Es decir, que hasta ahora lo único que incluimos como concepto es que para ver si una curva en un punto tiene una recta tangente, tengo que ver si existe el límite cuando x tiende al punto de f de x menos f en el punto sobre x menos el punto. Eso es lo que hemos incluido hasta ahora, nada más. Si ese límite existe, entonces tengo recta tangente. Pero fíjense que lo único que incluimos fue una definición. El cálculo es un límite. El límite que tenemos que calcular, que si existe nos da la pendiente de la recta tangente, vuelvo a decir, es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Otra notación, y que lo vamos a usar mucho, es más, vamos a usar más esta que esta. ¿Cuál puede usar? Cuando uno dice otra notación para escribir lo mismo, ¿cuál uso? La que vos quieras. Mientras que la uses bien, no hay problema. Otra definición es decir, bueno, voy a llamar h a x menos a. A esto le voy a llamar h. Entonces, x es igual a más h. Despejo de acá. Si x tiende a A, h tiende a 0. Entonces, pongo, en vez de x tiende a A, pongo h tiende a 0. Acá que pongo, x menos a es h, pongo h. Acá en vez de x, pongo a más h. Y f de a es f de a. Poner límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h es lo mismo que esto. Por lo general yo en el cálculo voy a usar esta, y esta la tenemos que usar en algunos teoremas, porque es más fácil demostrarlo así. ¿Cuál demuestran? ¿Cuál usan ustedes? La que quieran. ¿Esta o esta? La que les sea más fácil. A mí esta me molesta un poco.
¿Ves? Como dicen, a veces es más fácil utilizar esta expresión con H. Pero la hagan con esta expresión o la hagan con esta, le tiene que dar lo mismo. Bueno. Cuando yo tengo una curva y tengo el punto A, F de A y el punto B, F de B, y hago la recta que los une, digo, encuentro una pendiente. Esa pendiente es el cambio promedio. ¿Qué cambio promedio hay entre AF de A, BF de B? Piensen en esto. Vamos a Buenos Aires, estando en La Plata. Acá, como se dice ahora. En mi época se decía capital. Vamos a Cava, de La Plata, 60 kilómetros. O menos, qué sé yo, pero siempre quedó el número 60. 60 kilómetros. Y yo llego en una hora. No me va a dar la cuenta. No, esperen. Vamos a hacer, no vamos a poner capital porque si no vamos a hacer lío con las cuentas y no quiero que haya lío. Vamos a, no sé, siempre voy a Mar del Plata, no quiero ir a Mar del Plata. Bueno, vamos, yo voy de mi casa a un lugar que está a una distancia de 400 kilómetros. Me subo al auto en mi casa y recorro los 400 kilómetros. Y los recorro en una hora. En 4 horas. ¿A qué velocidad fui? 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Siempre fui a 100 kilómetros por hora? No. No, ¿Por qué no? ¿A Tuviste cuánto que fue? parar en algún momento. Pasaste alguna hora en algún momento. Pasé los radares, ¿no? Los radares toqué a 60. Digamos, si yo fuera a 100 kilómetros por hora constante, sería como el correcamino. Vieron que frenaba en 1 milisegundo y arrancaba en 1 milisegundo la velocidad. Uno va a 100 kilómetros por hora promedio. En algunos momentos habré ido a 130, en otro momento habré ido a 80, en otro momento paré porque cargué nafta, qué sé yo, no sé. Es una velocidad promedio. Entonces, vamos a poner otra vez el ejemplo, pero vamos a poner Mar del Plata, así me ubico en un lugar. De acá a Mar del Plata hay 360, vamos a ponerle 400 kilómetros. El problema es el mismo. Tardé 4 horas, fui a 100 kilómetros promedio. Ahora, ¿yo puedo saber a qué velocidad iba cuando pasé por Dolores? No. No, es la misma idea. Si fui a 100 kilómetros por hora promedio, con esa data, no puedo saber más. Entonces, ¿por qué eso me da una velocidad promedio y está metido acá en una gráfica y dice la tasa de cambio promedio? Porque yo partí de mi casa, que es la posición 0, y llego a Mar del Plata, que es la posición 400, la posición 400. Es decir, que yo cambié de posición en 400 kilómetros y lo hice en 4 horas. En mi casa estaba en tiempo 0 y cuando llegué a Mar del Plata habían pasado 4 horas. Cuando uno hace 100 kilómetros por hora, lo que está haciendo es la diferencia de lo que recorrí, que son 400 kilómetros, dividido el tiempo que tardé. 400 kilómetros dividido 4 da 100 kilómetros por hora. 4 horas, 100 kilómetros por hora. Eso es una velocidad promedio. Es como si hubiera hecho la recta que me une acá a Mar del Plata, así, derecho. Eso es una tasa de cambio promedio.
pero no quiere decir que es a qué velocidad fui en cada punto. No lo puedo saber nunca. Entonces, la pendiente de una recta, o la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, nos define una razón o tasa de cambio. Fíjense, vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer... Cuando yo digo f de b menos f de a en ambos dibujos, ¿qué me da? ¿Qué me da qué? ¿Me da igual o no? Si yo hago f de b menos f de a en ambos dibujos, ¿me da el mismo número? No, ¿Por qué no? Está bien que mi dibujo sea feo, pero... f de b menos f de a. porque están a distintas distancias. No, este número está a la misma altura que este. Ponle onda. Y este está a esta misma altura. Sí, dan iguales. Van iguales. Bueno. Entonces, si yo hiciera una recta entre AF de A, B, F de B, obtendría esta recta. Y si hiciera acá una recta entre A, F de A, B, F de B, obtendría, horrenda, esta recta. ¿Qué me pueden decir de las dos rectas? Además que están horribles dibujadas. Pero ¿qué diferencia hay entre una recta y otra? La ¿Lo pendiente. viste? A ver, decímelo en castellano. En criollo para que todos entiendan. Como en la pendiente. No, no me digas la pendiente, decímelo lo bestia. ¿Qué ves que una recta es diferente de otra? ¿Por qué? Decímelo Una así. es más alta que otra. No, no hay rectas más altas que otras. ¿No hay inclinada? Bueno, no sé ni nada. Mirá que... Otra vez, ¿qué diferencia hay? Que una está más para arriba que la otra. No es más para arriba, si las dos pasan por el mismo punto. Vamos a hacer este dibujo otra vez. Voy a poner más juntito esto. Chicos, no saben expresarse ni con sus palabras. No estoy hablando de matemática. Pero no me escribe el coso, la goma esta. De vez en cuando se me revela. Bueno, pónganle onda. ¿Qué diferencia hay? ¿No ven ninguna diferencia? ¿A usted le da lo mismo ver un paisaje y le da lo mismo que si una sierra, una montaña, un precipicio? ¿Les da lo mismo? Salgan de la matemática. ¿Qué diferencia ven? En una Una es más menor inclinada que distancia. otra. Alineación. La inclinación. Menor no hay menor. ¿Qué es una recta menor que otra?
No, Hay iba a rectas. decir que en menor distancia o sea, iba a la misma altura. Eso iba a decir. No lo terminé de decir por eso. Sí, pero yo dije que no lo dijeran desde el punto de vista ni matemático ni físico. ¿Qué ven? Ustedes cuando van a esquiar, bueno, uno va a un centro de esquí, no esquía porque es un desastre, pero bueno, uno va. Uno mira el coso ese todo nevado. ¿Y qué dice cuando lo ve? Y no sabe esquiar y te dicen anda arriba. ¿Uno qué dice? Que es muy empinado. Que es muy empinado. ¿Por qué? ¿Por qué uno dice que es muy empinado? ¿Qué sabe para decir que es empinado? Insisto, estamos hablando como vecinos, no matemáticas. ¿Cómo sabes que es muy empinado? Mirándolo. ¿Cómo te das cuenta? Porque es alto. Pero fíjate en el dibujo, f de b es alto como f de b del otro, valen lo mismo. También sería alto. Es decir, todo lo que es alto es empinado. A ver, chicos, ¿no podemos tener una conversación de vecinos tampoco? Están en la universidad, ¿cómo no saben? Tienen que pensar lo que ven. Olvídense que estamos en una clase de matemática. Por la inclinación que tiene. Volvamos al ejemplo de la montaña. ¿Cómo saben que es muy empinada o muy alta? ¿Qué notan cuando dicen, ah, la miércoles, yo ahí no me subo ni me tiro? ¿Y cuándo se tirarían? Porque es muy alto. Otra vez. Dos montañas pueden medir lo mismo y una ser más linda que la otra, no tienen que ser iguales. La altura es la distancia que hay del suelo a la cima. ¿Sí? O no hablen en el chat con respecto al gráfico ni a la matemática, contéstenme desde el punto de sentido común. Porque está más enderezada. Ya me enderezaste la montaña. ¿Qué es más enderezada? Explícame. A ver, cuando yo me paro en la punta de la montaña y digo, hay un precipicio, ¿qué quiere decir? No me van a decir que cortaron la montaña. Y es como recto para abajo. Es decir, que yo estoy en la punta de la montaña y donde haga 1 milímetro la pata, me caí. ¿Sí? O me caí, o bajé poco precipitadamente. ¿De acuerdo? Bueno, y si yo estoy en la punta de una montaña, en la misma altura, pero no hay un precipicio y es onda Sierra Cordobesa, ¿cómo bajo yo si muevo la pata? ¿Bajo bien o bajo mal? Bien. No, para preguntar estoy yo, vos tenés que afirmar. Bien, bajas bien. ¿Por qué? Porque es menos peligroso. No, peligroso puede ser siempre, porque pisas mal y te caes. No, no. Volvamos al principio. ¿Cuándo sé que una cosa es ¿Cuándo miro un cerro, chico, aunque no hayan ido a esquiar? Yo he ido, pero no he esquiado porque soy un desastre. Lo miramos en la televisión. ¿Cuándo uno dice, oh, la miércoles, mira qué bajada? O no, o esa bajada es suave. O si han ido a aprender a esquiar, uno empieza, le intentan enseñar en algo suavecito. Eso no saben. ¿Dos montañas miden lo mismo?
¿Son las dos iguales de peligrosas? Acá dice, tiene más pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Ya que te querés meter por ahí, Agustín. ¿Y qué viene a ser la pendiente? Chicos, ¿se dan cuenta que ustedes quieren aprender la matemática de algo que no saben reproducir en la vida real? ¿Por qué es más vertical? ¿Y qué quiere decir que sea más vertical? Es más vertical la inclinación. No, porque el que está diciendo, que ahora vos lo saqué, más la inclinación de una recta. Nadie está hablando de recta, chicos. Olvídense que estamos en matemática. No hay elementos lineales, Agustín, no inventes. Yo quiero que me lo digan como un vecino. Fui a esquiar. Y vos me decís, no sabés la montaña que bajé. ¿Uno qué se imagina? No se imaginan nada ustedes. Por la caída, ¿puede ser? ¿Y qué viene a ser la caída? Porque de dos montañas de misma altura terminás cayendo al piso. ¿Pero qué No, quiere pero decir? la que está más empinada, la caída es más rápida. Entonces, bajan las dos montañas de la misma altura, ¿y cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Si una es linda y la otra es fea. Dale. Y una es más rápida que la otra. No, más rápida no. Más La rápido, ¿qué quiere caída decir? es más rápida que la otra. Vertical. La velocidad con la que uno va a bajar. No, porque podés bajar agarrándote de la pared en una y en la otra tirarte como con un culo patín y bajar. No, eso no. Bajan de la misma altura, más rápido, como dicen. Bueno, puede ser, pero la distancia se recorre más rápido. Si uno tiene una montaña, chicos, esto me preocupa porque, insisto, no es matemática, tienen que saber hablar, ustedes van a salir con un título universitario a laburar, ¿eh? Si uno tiene una montaña, como uno hacía cuando iba al colegio, así, y yo lo sigo haciendo porque no sé dibujar, y tiene una montaña así, ¿cuál es más empinada que otra? La de la derecha. Bien, llegaron las dos a la misma altura, llegaron las dos al piso, ¿qué diferencia hay entonces? Con sus palabras. La inclinación. Otra vez la inclinación. Pero Una llegaste más rápido al piso que la otra. O sea, una baja en menos distancia. De ahí viene con la inclinación. Porque si uno dice inclinación con respecto a qué me tenés que decir. Porque las cosas no se inclinan con respecto a algo. Porque si vos inclinás una mesa y también te inclinás vos, la va a ver derecha. ¿Sí? La inclinación que tiene, si yo la miro como una recta, con respecto al suelo. Esta hace un ángulo más leve que esta. Este me salió como recto. Y eso es lo que quiere decir. Cuando yo hago diferencia de altura, si esto mide 5 metros y esto mide 5 metros y está medido con respecto al suelo, que vale 0, ¿qué altura tienen las dos montañas? 5 metros. Es decir, que si yo hago f de B menos f de A, en ambos lados me va a dar 5. Es decir, que la diferencia de alturas solo me da cuánto cambia. Del piso a la cima hay 5 metros. En esta montaña y en esta montaña. Hacer la diferencia de alturas no me dice si es empinada o no. Ahora, si yo divido el tiempo que tarda en bajar, me tendría que medir desde acá, momento. Esta recorre la misma distancia en menos tiempo. ¿Sí? Llego al piso
en menos tiempo. Acá llego en más. Y esto entonces quiere decir que es menos empinada. ¿Qué es lo que uno ve? Lo que pasa que, insisto, los que recursan, pero es un consejo, chicos, a mí no me molesta que lo digan, pero es un consejo. No mezclen lo poco que saben, más cuando uno les pregunta cosas de la realidad. Recuerden que la matemática refleja la realidad. Entonces, si yo hago f de b menos f de a, donde f es una función que me está midiendo la altura de la montaña, en cada punto que yo quiera, las dos montañas tienen la misma. Ahora, si yo divido por b menos a, me va a dar mucho mayor en la de la derecha que en la de la izquierda. Y eso es lo que hace las rectas, las pendientes en las rectas. Esperen que vuelvo, que no sé de dónde estaba acá. F de B menos F de A me dice cuánto cambia F entre AF de A y BF de B. ¿Cuánto cambia? Si yo lo divido por la diferencia que hay de X, me va a decir cómo cambia. En la montaña de la derecha, este número iba a ser más grande que este. Este número en la montaña de la derecha iba a ser más grande que en la de la izquierda. Entonces yo iba a decir, esta cambia más rápido. Es decir, baja más rápido y te hace más miércoles todavía si querés que haga. Entonces, este cociente solo, f de b menos f de a sobre b menos a, sin la palabra límite, que es la pendiente de la secante entre estos dos puntos, se llama razón o tasa de cambio promedio, que era lo que hacíamos hoy. 400 kilómetros, recorren 4 horas, te da 100 kilómetros por hora. Promedio. Ahora, cuando yo aplico límite, que es la pendiente de la recta tangente, si existe, se lo llama razón o tasa de cambio instantánea. Es decir, que yo con la razón o tasa de cambio instantánea, si estoy en Dolores, y mi punto es el A es Dolores, el punto geográfico, si yo hago este límite de distancias, me va a dar la velocidad a la que iba por Dolores. Pero tengo que aplicar límite. Entonces, esa es la diferencia. La pendiente entre dos puntos me da una tasa de cambio promedio entre esos dos puntos. Ahora, cuando yo hago límite de esos cocientes tendiendo un punto, es la tasa de cambio instantánea, que vendría a ser la velocidad en cada punto. Nosotros no lo vamos a ver como velocidad, por supuesto, porque estamos en económicas, ¿no? Pero es la tasa de cambio instantánea, cosa que ustedes usan el concepto de tasa generalmente, ¿no? De cambio. Esto es un número. El A es un número y el X está tendiendo a. Esto me va a dar un número, si existe ese límite, si no, no. A ese número lo vamos a llamar derivada de la función en ese punto. La derivada de una función en un punto se indica mediante f' de a, es un número y está dada por lo que vimos. Y este cociente, escrito así o escrito así, que ya vimos que es equivalente, se llama cociente incremental. Incrementa, me corro. Acá fíjense que el h tiende a 0. 3 más h puede ser un número que está a la derecha de 3 o a la izquierda de 3, dependiendo si el h es positivo o negativo. Por eso se llama cociente incremental. Crece, crece o decrece. Y tenemos también como la derivada de una función en un punto, que es un número, insisto, porque después vamos a hablar de función derivada.
La derivada de una función vamos a ver después que es otra función. Que cuando la evalúo en un punto me da un número, como cualquier función. Y ese número representa la pendiente de la tangente. ¿Qué es esto? Entonces, como la derivada en un punto está representada por un límite, la palabra límite, volvemos a la definición, y nos dice que es límite por derecha, tiene que ser lo mismo que límite por izquierda, existir los dos y ser iguales para que exista el límite. Entonces, acá va a ser exactamente lo mismo. El límite por derecha lo vamos a llamar f' la derivada, con un más. Y va a ser la derivada por derecha. Es el límite por derecha del cociente incremental. El límite por izquierda lo vamos a llamar f' menos. Y es la derivada por izquierda. Y si ambas derivadas existen y son iguales, llamamos y decimos que es f'. Porque es lo mismo. Viene de la definición de límite. Cuando definimos límite, definimos límites laterales, y los laterales son iguales y existen. Eso es el límite. Esto es exactamente lo mismo. Pero esto es en un solo punto. Ahora, si yo lo hago en general, fíjense que acá decía A más H, A, H. ¿Qué pasa si yo hago límite cuando H tiende a 0 y acá pongo X? Donde X puede ser 3, 4, raíz de 2, 5, qué sé yo, depende del dominio de la función. Si yo hago esto, y no pongo como acá f de 3 más h menos f de 3 sobre h, si lo quisiera calcular en 3, y si lo quiero calcular en menos 4, pondré f de menos 4 más h menos f de menos 4 sobre h. ¿Qué pasa si yo hago el límite en general? Digo, la x es una x del dominio. El resultado me va a dar una función, porque esto me va a depender de x. Y eso es lo que llamamos función derivada. En realidad, uno tendría que empezar definiéndole esto de la nada misma y dar como aplicación que en cada punto, si existe, la pendiente de la tangente. Y de ahí viene la confusión de ustedes. Cuando uno les pregunta, ¿qué es la derivada? La pendiente de la tangente. No, la derivada de una función es otra función. Que si yo la evalúo en un punto, porque si la derivada de una función es otra función, una función evaluada en un punto me da un número, en un punto del dominio. ¿Ese número qué representa? Representa la pendiente de la recta tangente. Pero la derivada de una función es una función. La derivada de una función en un punto es un número. Pero eso es como decir, una función es una función. Una función, la evalúo en 3, ¿qué me da? Un número. Es lo mismo. Y no confundan eso. Bueno, hagamos un intervalito y seguimos un poco más. Vamos a ver cómo se calculan estas derivadas. Y no. O si no, damos hasta acá y nos vamos. ¿Qué prefieren? No falta mucho. Falta esto. Quieren que hagamos, porque después ya viene un teorema importante y no quiero dárselo hoy. ¿Hacemos ese poquito más y cortamos? ¿O cortamos y hacemos ese poquito? ¿Qué dicen? Seguimos un poco más por mí. Bueno, hacerlo ir, ¿no? Bueno, como ya hay dos que opinan y los demás se callan, hagamos lo que ustedes opinan. Hagan lo que ustedes quieran. Bueno. Seguimos y nos vamos. ¿Cómo les gusta irse? Bueno. Vamos a calcular esta función derivada. Nosotros empezamos al principio con f de x igual a x cuadrado y calculamos la derivada en 1, que nos dio 2. ¿Sí? Porque hicimos el límite del cociente en 1. Ahora tenemos una función y vamos a calcular esto, es decir, vamos a calcular la función derivada de esto.
Entonces, fíjense, yo tengo que plantear siempre, límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Eso es calcular la derivada de la función. Entonces, ¿qué hago? Una vez que pongo el cociente incremental, pongo lo que vale la función. F en x más h, ¿quién es f de x? X cuadrado. Es decir, que f en x más h es x más h todo al cuadrado. Menos f de x, que es x cuadrado, sobre h. Una vez que lo planteamos, tenemos que hacer cuenta y tratar de resolverlo con límite, como sabemos. Ahí ya entran las reglas de límite. Desarrollamos el binomio, hacemos la cuentita, sacamos los paréntesis, simplificamos este x cuadrado con este x cuadrado, nos quedó esto, sacamos h como común, porque el h que nos molesta es este de abajo, siempre es el que hay que tratar de rajar. Y si estamos con la función x menos a, con el x tendiendo a, tenemos que rajar el x menos a de abajo, ese 0 nos molesta. Sacamos h como común, simplificamos, límite cuando h tiende a 0 de 2x más h es 2x, porque 2x no depende de h, h está acá. Esto es como si, para h, esto es como si tuviera 5 más h. Entonces me da 2x. Es decir, que la derivada de esta función es la función 2x. Si yo la evalúo en 1, me da 2. Y es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1. Ese 1. Si lo evalúo en 0, me da 0. 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 0, 0. La evalúo en 4, me da 8. Es la pendiente, el 8S representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el 4, 16. ¿Sí? La derivada evaluada en un punto me da un número, y ese número es la pendiente de la recta tangente, todo el versito. No confundan. Hay distintas notaciones. La que más vamos a usar va a ser f' de x, o y', porque vieron que a veces llamamos f de x, o y. Esta notación quiere decir derivada de y con respecto a x, y esta quiere decir derivada de f con respecto a x. Esto lo vamos a usar en diferencial, en elasticidad, en ecuaciones diferenciales. Si no, vamos a usar siempre esta notación. Y esta es una notación que no usamos nunca, de grande de f de x, pero siempre la pongo porque en algunos textos, o en internet, o en textos que se usan en ingeniería, se los anota así. Pero nosotros no vamos a usar esto. Pero la pongo por si leen de algún lado. Otra vez, una función f de x es derivable en a si f' de a existe. Es decir, la función es derivable en un punto, y si la derivada en ese punto existe, es derivable. Si no, no. Una función es derivable en un intervalo si es derivable en todos los puntos. Fíjense, f de x es igual a x cuadrado, el dominio son los reales. Su derivada es 2x, es decir, que conserva el dominio de f. Porque vamos a ver después casos en que la función tiene dominio en los reales y la derivada no tiene dominio en los reales, porque no va a ser en los puntos en los cuales no existe. Si volvemos a valor absoluto, el valor absoluto es una función que tiene dominio en los reales. La derivada del valor absoluto, que seguro después viene por acá, que ya la vimos, pero en general es 1 si x es mayor a 0, menos 1 si x es menor a 0, y en 0 no existe. Entonces, el dominio de la derivada son los reales menos el 0. Nunca el dominio de la derivada puede ser más grande que el de la función. A lo sumo es el mismo, y si no, es más chico. Hay que sacar los puntos en los cuales la derivada no existe. X cuadrado tiene como derivada 2x y tiene el mismo dominio porque 2x se puede calcular en todos lados.
Fíjense acá. Esta función, raíz cúbica de x, vamos a definirla, está definida en los reales, pero vamos a definirla en el intervalo, en el dominio 0 infinito, 0 cerrado. Pregunta, ¿es derivable en 0? Entonces, uno dice, x0 pertenece al dominio. Siempre hay que verificar eso. Porque si a mí me dan esta función y me dicen, ¿es derivable en -4? Uno dice, -4 no está en el dominio, así que yo con lo que no esté en el dominio no me meto. Ya bastante tenemos con el dominio. Eso siempre hay que mirar. Entonces debemos calcular el límite cuando h tiende a 0, vamos a empezar por la derecha, de la función en 0 más h menos la función en 0 sobre h. Cuando hacemos las cuentas, nos queda 1 sobre h a la 2/3. Cuando h tiende a 0, acá se me forma un 0. Cuando viene a 0 por derecha, se me forma un 0 positivo, es decir, que hago, lo de arriba tiende a un número que es 1 y lo de abajo tiende a 0 por el lado positivo. Conclusión, tiende a infinito. No hago el otro porque ya este no existe. Por lo tanto, f de x está definida en 0, pero no es derivable ahí. Cuando veamos reglas de derivación, veremos que f de x es derivable en todo esto. Para eso vamos a necesitar saber cómo son las reglas de derivación y las derivadas de las funciones conocidas. Porque si yo tuviera tengo este dominio y tengo que demostrar que es derivable en todos los puntos, ¿qué voy a hacer? Infinitas cuentas, no puedo. Entonces, eso se va a sacar otra vez con las reglas, así como hicimos en continuidad. Continuidad, averiguamos cómo es derivable en un punto y pues dijimos, bueno, todas estas funciones son derivables en todo su dominio, continuas en todo su dominio y listo. Siempre vamos a tener que hacer estas cosas para casos particulares. Pero después van a ver que derivar aprende todo el mundo. Después no saben para qué sirve, pero eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, el miércoles vamos a dar un rato de teoría, vamos a dar derivable implica continuidad y podemos ver las reglas de derivación, que son fáciles. Bueno, la de la cadena es medio asquerosa. Bueno, vemos un poco más. Después veo hasta dónde llegamos. Bueno. Entonces, el lunes terminen la práctica de continuidad con Marcela, o háganla, no sé, me dijo que habían hecho, pero me olvidé. Discontinuidades me dijo que no, así que, pero no me acuerdo si bien empezaron con la de continuidad ya, no me acuerdo qué me dijo. Sí, profe, hicimos los primeros puntos. Claro, discontinuidades no hicieron, ¿no? No. Bueno, terminen esa práctica y aprovechen a repasar con Marcela, porque ya después no nos ven más. Y yo el miércoles doy un rato de teoría, avanzo un poco más, y después si quieren repasamos lo que ustedes pregunten, de teoría, lo que quieran saber, lo que les haya quedado flojo, repasamos prácticas si quieren, todo lo que ustedes planteen, ¿sí? Yo contesto, no preguntan nada, no contesto nada. Y después ya el otro miércoles seguimos, y esta segunda parte va mucho más rápido que la primera, así que si esta primera les pareció rápida, imagínense cómo va la segunda. Eso sí, va más empinada la segunda, ¿sí? Porque se supone que tienen que manejar límites, tienen que manejar todo eso. Ahora vamos ya a toda esa aplicación, sacando la definición de derivada. Bueno, chicos, laburen y suerte el lunes y los veo el miércoles.